Qué bendición saludarlos nuevamente. Gracias por acompañarnos. Recuerden que hay un registro ahí de los estudios que estamos transmitiendo. Si tienes oportunidad de entrar al canal de Piensa Vida, el canal de YouTube de Piensa Vida, ahí puedes ir repasando, puedes ir escuchando tantas veces como tú mismo lo decidas, para darle seguimiento a cada estudio que venimos compartiendo. Y en estas semanas seguimos hablando todavía de este tema que hemos llamado ¿Cómo es la iglesia de Cristo? Gracias por su paciencia, gracias por acompañarnos en este proceso en el que nuestro propósito, como lo planteé desde un principio, ha sido hablar de características específicas que describen cómo es la iglesia de Cristo. No estamos profundizando tanto, o más bien dicho, no estamos extendiéndonos tanto en cada tema. Estamos buscando como plantear o llegar a cosas muy prácticas a partir de lo que entendemos en pasajes muy específicos. Así que hemos estado hablando ya de 11 características. Hoy vamos a añadir 2 características más y vamos a comenzar hablando de la iglesia que ama la palabra de Dios. ¿Cómo es la iglesia de Cristo? Es una iglesia que ama la palabra de Dios. Le ruego a Dios que Él nos bendiga en estos minutos, que Él toque nuestro corazón, que Él hable a nuestra vida, que Él nos permita ser edificados, ser fortalecidos en su palabra. Le ruego que en el lugar donde estás ahora mismo tú recibas su gracia, su favor y aún su presencia, para que la palabra se haga viva en tu corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Así que comencemos. ¿Cómo es la iglesia de Cristo? Es una iglesia que ama la palabra de Dios. Así como hemos hablado o hemos mencionado otras características y hemos hablado, por ejemplo, ¿no?, la importancia que tiene el ser una iglesia guiada por el Espíritu de Dios, la importancia que tiene el ser una iglesia que evangeliza, una iglesia sana, una iglesia confiada en Dios, una iglesia generosa, etcétera. También es muy importante entender que la iglesia de Cristo ama la palabra de Dios. Cualquier persona puede decir que tiene una profesión, que tiene alguna habilidad en particular, que conoce sobre algún tema o que es especialista en algo, pero si no lo demuestra, lo que dice ser queda simplemente en duda. Lo que dice ser quedaría solamente en el plano de las palabras, ¿verdad? Si no demuestra en su carácter, en sus hechos, si no demuestra en la correcta ejecución de su tarea lo que dice ser, su dicho pierde toda autoridad y pierde todo sentido. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque lo mismo sucede con la iglesia de Cristo. Así es también con los que dicen ser la iglesia de Cristo. No somos iglesia de Cristo solo porque constituimos legalmente una asociación religiosa o porque tenemos un bonito logotipo que nos represente o que nos representa, o un buen eslogan en nuestra congregación, o extraordinarias instalaciones. No somos iglesia de Cristo por eso. Somos iglesia de Cristo porque vivimos pegados a Él, que es la cabeza, porque actuamos como Él, porque cumplimos el propósito de Él, porque lo seguimos a Él y porque vivimos como Él. Por eso somos la iglesia de Cristo. Así que la verdadera iglesia de Cristo ama la palabra de Dios. La iglesia de Cristo entiende que Jesús es la palabra de Dios encarnada. En el Evangelio de Juan 1, 14 y 15 leemos lo siguiente. Acompáñenme por favor. Juan 1, 14 y 15 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Jesús es el Verbo encarnado, es la palabra encarnada. Jesús es la palabra de Dios revelada a los hombres. Jesús es el que da a conocer a Dios. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 18, dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Miren qué belleza, qué impresionante. Jesús da a conocer a Dios. Y si la iglesia es en realidad el cuerpo de Cristo, entonces la iglesia también da el mismo testimonio de Jesús. La iglesia también da a conocer a Dios. También debe dar a conocer a Dios. Pero saben, no lo damos a conocer con malos procederes, con malos testimonios, con malos ejemplos, con una mala expresión de la autoridad. No lo damos a conocer así. Lo damos a conocer con la palabra viva en nuestro corazón, con su ley como rectora de nuestra vida, con su mandamiento como una expresión natural y cotidiana en nosotros. Así fue como vivió Jesús, dando testimonio natural de la vida de Dios en él. La iglesia de Cristo no desecha el consejo de Dios. Acompáñenme por favor a leer el Salmo 107, versículos 10 y 11. Ahí dice la Escritura: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Y noten cómo dice: y aborrecieron, dice, el consejo del Altísimo. La iglesia de Cristo no es rebelde a Dios, no es rebelde a ninguna palabra de Dios. El estado en el que cae quien es rebelde al consejo de Dios, como lo dice la Escritura aquí, es un estado de tinieblas. Pero la iglesia de Cristo no vive en tinieblas, no vive en sombra de muerte. La iglesia de Cristo escucha, aprecia el consejo de Dios. Pero así como eso es cierto, también podemos decir que la iglesia de Cristo no olvida la ley de Dios. En Deuteronomio 8:11, Dios le dijo claramente a su pueblo Israel lo siguiente. Le dice, acompáñenme por favor, Deuteronomio 8:11. Dios le dice a Israel: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Noten, la instrucción es muy clara: cuídate de no olvidarte. Normalmente un olvido se da por descuido, por desatención o por poca valoración. Cuando no estamos atendiendo, cuando no estamos atentos, normalmente estamos evidenciando algún tipo de descuido o poco valor a aquello que tenemos frente a nosotros. Pero así como es cierto que la iglesia de Cristo no desecha el consejo de Dios y tampoco olvida la ley de Dios, también podemos decir: la iglesia de Cristo no menosprecia la voz ni la disciplina de Dios. El Salmo 50, versículos 16 y 17 dice lo siguiente: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Notemos cómo Dios dice que quien aborrece su corrección y echa sobre su espalda sus palabras es malo. La iglesia de Cristo no ignora ni desdeña el consejo de Dios en su palabra, de ninguna manera.
Pero así como eso es cierto, también la iglesia de Cristo se esfuerza en cumplir la ley de Dios. Hemos leído muchas ocasiones Josué capítulo 1 versículos 7 y 8. Miren cómo ahí en ese pasaje Dios instruye a Josué a que se esfuerce en cumplir la ley de Dios. Lo demás lo haría Dios, pero Josué debía esforzarse junto con todo el pueblo en cumplir la ley de Dios. Esos dos versículos dicen lo siguiente, versículos 7 y 8 de Josué 1. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así es la iglesia de Cristo. Se ocupa en la ley de Dios, ama la palabra de Dios, y cuando la iglesia hace eso, encuentra la prosperidad en ello. Encuentra su bendición, encuentra su gozo, encuentra su alegría, porque cuando la iglesia se ocupa de la ley de Dios, Dios se ocupa de lo suyo y Él cumple su palabra. El salmista escribió en el Salmo 119 versículos 97 al 104, escribió: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Noten, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Eso es amar la palabra de Dios. Así se comporta la iglesia de Cristo. Y noten, amar la palabra de Dios es meditar todo el tiempo en ella, tenerla siempre en el corazón, guardarla, disfrutarla, apreciarla y corresponder a ella dejando todo camino de mentira. Así es como vive la iglesia de Cristo. Permítanme leer Primera de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3, porque miren cómo dice ahí: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, noten, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cómo se comporta un recién nacido? ¿Cómo busca el pecho de su madre para alimentarse? Así es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo ama la palabra de Dios, la desea como un niño desea la leche o su leche. Así ama la palabra de Dios. No menosprecies la palabra de Dios, no menosprecies el consejo de Dios. No hables ligeramente de la palabra de Dios si no la has leído, si no la conoces, si no la has estudiado, si no la has meditado. Porque la palabra de Dios, recuerda, la palabra de Dios es la revelación de su corazón, la revelación de sus pensamientos, la revelación de su carácter. La iglesia de Cristo ama la palabra de Dios, ama la palabra de Dios. Pero mira, déjame comentar también una característica más, porque así como la iglesia de Cristo ama la palabra de Dios, hablemos unos minutos de otra característica. La iglesia de Cristo es una iglesia entendida en los tiempos, y es muy importante la conexión que hay entre estas dos características, muy importante, porque mientras más conoces la palabra de Dios, entonces creces mucho más en tu entendimiento.
y aún en el entendimiento de los tiempos. Qué importante es entender los tiempos que vivimos, muy importante. Y en circunstancias difíciles, de grandes exigencias, de fuertes luchas y de conquistas y victorias necesarias, se necesitan personas que entiendan los tiempos. La iglesia de Cristo es una iglesia entendida en los tiempos. Al estar leyendo las escrituras vemos cómo dentro de su ejército de valientes, David tuvo personas entendidas en los tiempos. En el primer libro de Crónicas, capítulo 12, el versículo 1 y el versículo 32, vamos a leer solo esos dos versículos, leemos lo siguiente. El versículo 1 dice: estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Y ahora el versículo 32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Dentro de ese ejército de valientes había un grupo de 200, los hijos de Isaacar, y una característica que sobresalía en ellos es que estos eran entendidos en los tiempos. La mejor forma de crecer en esa gracia de entender los tiempos es estar expuestos a la palabra de Dios y a su voz. Por eso te decía hace un momento, es importante comprender la conexión que hay entre ser una iglesia que ama la palabra de Dios y ser una iglesia entendida en los tiempos. El Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. El entendimiento implica la capacidad de percibir, de descubrir, de conocer, de razonar, de considerar y comprender. El entendimiento debe mantenerse en una continua renovación, porque todo eso que acabamos de mencionar tiene que ver con el entendimiento. Cuando una persona busca realmente una transformación en su vida, debe permitir que Dios renueve su entendimiento. Muchas veces hemos oído, muchas veces hemos leído ese muy conocido pasaje en Romanos 12:2, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es importante señalar que la palabra entendimiento que se usa en este pasaje de Romanos 12:2 describe el modo de pensar. Así, tal cual, el modo de pensar. Eso significa que se puede ver y se puede pensar diferente cuando tu pensamiento no está arraigado al mundo y se mantiene alimentado y sostenido por Dios. Entonces hay un modo de pensar que es edificado, hay un modo de pensar que se afirma, hay un modo de pensar que se enfoca de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo al pensamiento de Dios. Eso fue lo que pasó con Josué y Caleb cuando fueron enviados junto con otros 10 a reconocer la tierra a la cual entrarían para tomar posesión de ella. Josué y Caleb vieron las cosas diferentes a los otros. El modo de pensar fue diferente a los otros 10. Pensaron diferente, creyeron diferente y entendieron los tiempos de Dios para ellos y para el pueblo. Por eso su opinión o su reporte fue diferente al de los otros 10. Recuerda, el entendimiento describe un modo de pensar. Así que Josué y Caleb actuaron con esa gracia y con ese entendimiento, y el resultado de ello fue una gran victoria. Cuando el apóstol Pablo ora por los santos que están en Éfeso, en la epístola a los Efesios capítulo 1 versículos 15 al 18, él dice lo siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos,
no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y continúa el texto. Pero observemos cómo dice que los ojos del entendimiento deben ser llevados a ese alumbramiento, digamos, para que entonces podamos saber, para que entonces podamos conocer. El entendimiento es un regalo que nos es tan útil para conocer y para saber muchas cosas, entre ellas los tiempos que vivimos. La iglesia de Cristo, si se dan cuenta, si observamos los textos, podemos decir, la iglesia de Cristo no es ignorante. La iglesia de Cristo no vive desinformada de lo que pasa en la tierra. Más bien entiende mejor, entiende, yo diría más claramente y mejor lo que pasa en la tierra. La iglesia de Cristo no se sustrae de lo que pasa en el mundo. Se mantiene sin contaminación del mundo, pero dentro del mundo es luz. Por eso es importante ser una iglesia entendida en los tiempos. Muy importante, porque no se trata de que nos mantengamos alejados. No se trata de que nos mantengamos fuera de, sino nos mantengamos sin contaminación, evidentemente, pero siendo luz en medio de, siendo luz. Daniel capítulo 12, versículos 1 al 3 dicen lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y noten cómo dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerán. Los entendidos resplandecen, dice la Escritura, porque no los toma por sorpresa lo que acontece en la tierra. Los entendidos resplandecen porque conocen y saben cómo actuar en tiempos y circunstancias específicas. Así es la iglesia de Cristo, entendida en los tiempos. La iglesia que entiende la obra de Dios en estos tiempos no se entrega a la ansiedad, no se entrega a los temores, porque entiende los tiempos. La iglesia que sabe, que entiende, que conoce la obra de Dios en estos tiempos que han sido particularmente difíciles en muchas áreas, no se agita, porque sabe que Dios tiene su mano en la tierra, que Dios tiene su mano puesta en la tierra, sabe que Dios es soberano, sabe que nada toma por sorpresa a Dios. Los hombres podemos pensar y podemos maquinar y podemos planear y podemos tener determinadas intenciones, pero Dios es Dios en los cielos y en la tierra. Él es soberano, a Él no se le escapa nada, a Él no lo toma por sorpresa nada. Y si nosotros sabemos estar en Él, entonces sabremos ser una iglesia entendida en los tiempos. Por lo tanto, habrá paz, habrá confianza y habrá sabiduría también en las decisiones que estemos tomando cada día. La iglesia de Cristo es una iglesia entendida en los tiempos. La iglesia de Cristo es una iglesia que ama la palabra de Dios y es entendida en los tiempos. Muy, muy importante. Así que busquemos crecer mucho más en el conocimiento de la palabra de Dios. Te invito a eso, que crezcas más, que ames la palabra de Dios, que tengas ese hábito cada día de leer, de meditar, de estudiar las Santas Escrituras. Gracias a Dios por este tiempo y gracias a Dios por el corazón de cada uno de ustedes. Sean muy bendecidos y le ruego a Dios que sigamos siendo edificados como la iglesia de Cristo. Bendiciones.